Golpe a la libertad. La OTAN vulnera la democracia en Rumanía. Las protestas en Rumanía se reactivaron con fuerza en las últimas horas. Bucarest es un polvorín. Esta protesta rápidamente se extendieron por todo el país después de que el candidato anti-OTAN, Călin Georgescu, fuera excluido de participar en las elecciones presidenciales de mayo del 2025. En Bucarest, la capital, miles de ciudadanos se congregaron en las principales plazas y calles en un acto de desobediencia y resistencia ante lo que consideraron un atropello a sus derechos democráticos. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 15 de marzo. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Rumanía de pie ante la OTAN con pancartas, banderas rumanas y carteles que exclamaban «Libertad para votar». Los manifestantes hicieron emitir su frustración contra el gobierno y la intervención extranjera, especialmente de la OTAN, en el proceso electoral. La represión de la policía, sin embargo, no se hizo esperar, con choques violentos entre los agentes y los manifestantes, lo que intensificó aún más la tensión social. Las protestas no solo fueron un fenómeno urbano, se extendieron por diversas ciudades del país, con especial énfasis en las áreas rurales, donde el rechazo a la injerencia externa y la manipulación de los procesos electorales es aún más palpable. Los rumanos, especialmente los jóvenes, comenzaron a organizarse en grupos más pequeños, realizando marchas nocturnas y manifestaciones frente a las sedes del gobierno. A medida que los días pasaban, el descontento fue transformando en una movilización constante, con los ciudadanos bloqueando carreteras y organizando asambleas populares en las que se discutían no solo los problemas inmediatos derivados de la exclusión de Georgescu, sino también de la situación general de los derechos humanos y la soberanía nacional de Rumanía. En cada protesta, el mensaje de los manifestantes fue claro. No solo luchaban por un candidato, sino por el derecho fundamental de decidir su futuro como nación. Los enfrentamientos con la policía fueron cada vez más violentos, con el uso de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las fuerzas del orden, mientras que los manifestantes respondían con piedras y palos, creando una atmósfera de caos en las calles. La represión por parte de la policía fue feroz, con enfrentamientos violentos que solo sirvieron para intensificar el clima de tensión en la capital. Los rumanos ya no solo luchaban por sus derechos políticos, sino por el futuro de su nación, que parecía cada vez más condicionado por los intereses externos de la OTAN. Sin embargo, el elemento que unió a todos los manifestantes fue la condena unánime a la exclusión de Georgescu y al control que la OTAN ejercía sobre las decisiones políticas internas del país. A lo largo de los días, las protestas tomaron un cariz cada vez más organizado, con sindicatos, asociaciones estudiantiles y grupos de la sociedad civil uniéndose a la causa. Los líderes de estas movilizaciones pidieron una reforma profunda del sistema electoral, exigiendo transparencia y la restauración de la confianza en las instituciones democráticas. En las plazas se llevaban a cabo discursos vehementes contra la OTAN, denunciando lo que algunos consideraban una tiranía occidental que estaba forzando a Rumanía a alinearse con
intereses externos en lugar de respetar su soberanía. Por otro lado, el candidato presidencial Călin Georgescu, en sus discursos, no dudó en señalar lo que consideraba una manipulación de las élites globalistas, que con el apoyo de la OTAN buscaban convertir a Rumanía en una puerta de entrada para una potencial confrontación directa con Rusia, en lo que muchos temen podría desembocar en una tercera guerra mundial. Este enfrentamiento entre la soberanía nacional y las injerencias extranjeras no es un fenómeno nuevo en Rumanía, pero ha alcanzado nuevas dimensiones en el contexto actual. Durante años, el país ha estado bajo la influencia de la OTAN y la Unión Europea, con un gobierno que a menudo parece más preocupado por los intereses de Bruselas y Washington que por los del pueblo rumano. La incorporación de Rumanía a la OTAN en el 2004 y a la Unión Europea en el 2007 fue vista como un paso hacia la modernización y la seguridad, pero también marcó el comienzo de un periodo de subordinación política y económica. En este contexto, la postura crítica de Georgescu hacia la OTAN y su oposición a la creciente militarización del país son vistas por muchos como un acto de valentía, mientras que por otros como una amenaza a la estabilidad de la región. En diciembre del 2024, tras la anulación de los resultados de la primera vuelta electoral, las autoridades rumanas comenzaron a hacer frente a lo que parecía ser las primeras manifestaciones de una persecución política organizada contra Georgescu. Fue detenido por la policía, aunque las circunstancias de su arresto nunca estuvieron completamente claras. Algunos sugirieron que su detención fue un intento directo de intimidación, mientras que otros señalaron que el gobierno rumano actuaba bajo presiones externas, especialmente de parte de la OTAN. Tras un breve periodo de detención, Georgescu fue puesto en libertad condicional, pero con restricciones severas sobre su movimiento, lo que limitó aún más sus posibilidades de hacer campaña para las siguientes elecciones presidenciales. De esta manera, la carrera hacia la presidencia de Rumanía se vio truncada no solo por las maquinaciones internas, sino por un sistema que parecía estar comprometido con intereses ajenos a los de la población rumana. El discurso de Georgescu contra la OTAN no se limita únicamente a una crítica genérica, sino que se fundamenta en una visión geopolítica profundamente marcada por su entendimiento de la historia y los intereses de Rusia. En sus declaraciones públicas insistió en que la creciente presencia militar de la OTAN en Europa del Este, particularmente en las fronteras de Rusia, no solo ponía en peligro la paz en la región, sino que podía ser un preámbulo de una confrontación mucho más amplia. Según Georgescu, la Alianza Atlántica, con el respaldo de los Estados Unidos, busca expandir su influencia a costa de la estabilidad de los países que históricamente se han mantenido neutrales o han tenido vínculos estrechos con Rusia. En su visión, Rumanía, al alinearse tan estrechamente con los intereses de la OTAN, no solo estaba poniendo en riesgo su propia seguridad, sino que estaba siendo utilizada como un campo de batalla para los intereses de potencias extranjeras. Con una población que en su mayoría aún mantiene lazos culturales y económicos con Rusia, muchos rumanos se sienten cada vez más desconectados de la agenda occidental impuesta por sus líderes políticos. Esta disonancia entre el pueblo y el gobierno se hace cada vez más evidente en las protestas que cada vez con mayor frecuencia surgen en el país en respuesta a las elecciones que consideran unilaterales y dictadas desde fuera. Mientras tanto, las autoridades rumanas y las potencias occidentales han hecho caso omiso de las críticas de Georgescu, etiquetándolo como un prorruso y alegando que las elecciones en las que se postuló
fueron manipuladas por Moscú. Sin embargo, incluso la Agencia Nacional de Administración Tributaria de Rumanía desmintió las acusaciones de injerencia rusa, lo que pone de relieve la falta de pruebas reales en las acusaciones lanzadas por el gobierno y los medios de comunicación que apoyan la agenda de la OTAN. Este tipo de acusaciones sin fundamento no solo desacreditan el proceso electoral, sino que también alimentan la polarización en la sociedad rumana. Con las elecciones presidenciales programadas para mayo del 2025, la cuestión de la democracia en Rumanía sigue siendo el tema central de la discusión. La prohibición de la candidatura de Georgescu, las protestas en las calles de Bucarest y las tensiones crecientes con la OTAN han dejado claro que Rumanía está viviendo un momento decisivo en su historia. Para muchos, la situación es un reflejo de la lucha global por la soberanía nacional frente a las presiones externas de las grandes potencias. Y el desenlace de esta crisis podría tener repercusiones mucho más allá de las fronteras de Rumanía. Así, mientras Rumanía se enfrenta a la presión interna y externa, los rumanos que se oponen a la dominación de la OTAN y a la imposición de políticas extranjeras continúan alzando sus voces en defensa de la democracia. La pregunta que queda en el aire es si el país podrá resistir la maquinaria política que busca impedir que los ciudadanos rumanos elijan su propio destino, o si por el contrario, la democracia en Rumanía sucumbirá ante la tiranía de una alianza que parece no tener límites en su afán de controlar la región. Este sábado, 15 de marzo, Estados Unidos se cansó de financiar la guerra contra Rusia y ahora busca ponerle fin. Acompáñanos a descubrir la estrategia que utilizará el Imperio del Norte para poder acabar con el régimen de Zelensky. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.